Es muy linda realmente la instancia previa a cada una de estas charlas cuando tomamos contacto por primera vez con los conferencistas, el hecho de poder saludarlos, de poder tenerlos presencialmente, también saber que están allí viéndonos en streaming a través de la página web del evento y en Asuntos Públicos, el canal de TCC que nos permite estar llegando a todo el Uruguay y a toda la región. Y uno piensa en estas cosas y piensa en cómo se multiplican las áreas de interés para el tipo de temática que estamos abordando y más todavía cuando se trata de datos personales que se han convertido en un verdadero desafío, así como un valor enorme cada vez más también. La virtualidad, la tecnología complejiza todavía más su cuidado y todas las aristas que los involucran. Por eso nos parece más que interesante la ponencia que vamos a compartir ahora, que tiene que ver justamente con eso. Los desafíos multijurisdiccionales de las empresas en materia de datos personales y todo lo que eso implica. Para eso tenemos a dos invitadas, una de ellas de forma virtual, la otra de forma presencial, a la cual le agradecemos muchísimo su presencia. Maite Gainicoye, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti. Un placer, ya se las presento, doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República, es asociada senior en Denton Jiménez de Aréchaga, donde integra el equipo de tecnología, bancario y corporativo, brindando asistencia diaria a clientes locales e internacionales que operan en Uruguay. Su práctica se enfoca en el asesoramiento a empresas del rubro tecnológico en los diferentes proyectos y servicios que planean lanzar en el país, así como también a instituciones financieras, tanto en operaciones bancarias y financiamientos como en su avance en el mundo digital. Ha cursado el máster en Derecho con énfasis en Derecho Civil Contractual de la Universidad Católica del Uruguay y ha obtenido el título de posgrado de Transformación Digital y Derecho de la Universidad de Montevideo. Es aspirante de la Cátedra de Derecho de las Nuevas Tecnologías en la Universidad de Montevideo y también ha sido designada en el panel de expertos de la publicación de OneTrust Data Guidance, participando como colaboradora en los capítulos referentes a Uruguay, así que mucho tiene para aportar en la temática. Además, se ha venido con su hinchada, que está acá presencialmente. Qué lindo que es eso también, poder combinar a quienes están aquí, que eligieron estar en Estudio 9, acompañando a los ponentes y también tanto estudiantes como profesionales y de otras áreas que se han acercado y agradecemos su presencia, pero también, y esta es otra de las ventajas de la tecnología, vamos a presentar a Karen Cristina Olivera Rodríguez. Muy buenas tardes, el gusto de saludarla. Buenas tardes a todos, encantada de estar aquí. Lo mismo para nosotros, y la presento, doctora en Derechos y Ciencias Sociales, egresada de la UDELAR, especialista en Derecho Informático y en Protección de Datos Personales, delegado de Protección de Datos Personales, cursado en la Universidad de Montevideo, interesada en todo lo que tiene que ver con el derecho y las nuevas tecnologías, en constante actualización y perfeccionamiento, ex miembro del Grupo de Jurisprudencia en Derecho Informático, que hacía el relevamiento para la revista de CADE, Uruguay, miembro de la Comisión de Jóvenes Abogados del Colegio de Abogados del Uruguay y forma parte además de Legal Hackers Montevideo y su grupo GTA 12. No podían ser más idóneas entonces para hablarnos acerca de esta temática. A ambas, muchísimas gracias y las escuchamos. Bueno, muchas gracias, Verónica, por la presentación. La verdad que es un placer estar acá participando de esta segunda edición del Legal Tech Summit, compartiendo junto a tantos colegas y profesionales sobre todos los desafíos y las implicancias de la tecnología en el derecho y cómo esto ha traído mucha disrupción. Yendo un poco al tema que nos ocupa hoy, primero que nada, un placer estar compartiendo este panel con Karen. Ha sido un placer trabajar estos días también contigo, así que espero que sea de gran utilidad para todos. Para empezar un poco en este tema que nos ocupa, que es la protección de datos personales, nos vamos a enfocar puntualmente, como bien les comentaba Verónica antes de iniciar, nos vamos a enfocar en los desafíos que se presentan a las empresas que están operando en varios países, en varias jurisdicciones a la vez, a la hora de tener que cumplir con las normativas de datos personales que encontramos en las diferentes jurisdicciones. Obviamente, en un mundo tan globalizado como en el que estamos viviendo hoy, y que esto fue incluso hasta potenciado por la pandemia y que de forma vertiginosa nos hemos digitalizado y hemos concurrido a la virtualidad. Acá justamente lo estamos observando en esta ponencia puntualmente, que estamos una presencialmente y la otra de forma virtual, así que es un claro ejemplo de cómo la virtualidad nos ha encontrado.
Entonces, bueno, en esta sociedad tan digitalizada, el tema de los datos personales y de los datos en sí es súper importante para las empresas y hasta hoy en día se ha transformado en uno de los activos más importantes de una entidad. Entonces, bueno, un poco para empezar me gustaba referir a una frase que es muy conocida por todos, y es: con un gran poder viene una gran responsabilidad. Me parece que marca muy bien el estado de situación en el que estamos hoy en día en esta materia, que bueno, como les venía comentando, estamos tan digitalizados y muy acostumbrados como usuarios nosotros a estar compartiendo nuestra información personal con diferentes plataformas, diferentes empresas para la obtención de algún nuevo servicio, alguna funcionalidad. Y obviamente estos datos, si bien son utilizados justamente para proveernos estos servicios y estas funcionalidades, también son muchas veces utilizados como para crear perfiles, ver nuestro comportamiento en redes, y de esta forma también se monetizan también las redes sociales. Entonces podemos hablar de que realmente los datos personales hoy en día son un gran activo para las empresas y por tanto también los deben resguardar. Entonces, bueno, este tema de la responsabilidad también ha sido muy desarrollado a nivel de normativa en estos últimos años. Se ha regulado mucho en cuanto a lo que implica el principio de responsabilidad proactiva, que básicamente lo que refiere es la necesidad de utilizar medidas técnicas, tanto como la privacidad por diseño y privacidad por defecto, que implican básicamente tomar en cuenta la privacidad y a la protección de los datos desde un comienzo, desde la gestación de un nuevo producto. Y me parece que es un punto muy interesante y muy necesario de tener en cuenta las organizaciones, porque hoy en día la protección de datos personales dejó de ser un mundo estanco en el que únicamente estábamos involucrados los abogados, y ya pasó a ser un tema que es transversal a toda la organización. De hecho, no sé, por ejemplo, desarrolladores tienen que tener presente un montón de lineamientos y estándares en cuanto a la privacidad desde el momento en que están gestando un nuevo producto. Y nosotros esto lo vemos mucho al momento de asesorar clientes en el estudio. Tenemos en el departamento de tecnología la suerte de asesorar a varios clientes de este rubro y vemos de primera mano todos los desafíos a los que están expuestos. Entonces, bueno, yendo un poco más al tema puntual de los desafíos a los que se ven expuestas estas empresas, en primer lugar encontramos que existe cierta disparidad en lo que es la normativa en los diferentes países. Por un lado, también encontramos dos grandes sistemas. Tenemos, por un lado, el sistema europeo, que es bastante predominante también como referencia aquí en Latinoamérica y especialmente en Uruguay. Y por otro lado tenemos el sistema de Estados Unidos y China, que son grandes potencias, pero tienen sistemas bastante dispares con lo que refiere al sistema europeo al que nosotros estamos acostumbrados también en esta región. Entonces esto sí genera ciertos desafíos a la hora de pensar en nuevos proyectos que obviamente tienden a ser mucho más globalizados y no estar circunscriptos a una jurisdicción en particular. Y empezamos a encontrar como algunas diferencias, en especial en cuanto en el sistema europeo tenemos a muchos principios que sí son generales para todas las jurisdicciones, pero al momento de bajar a tierra esos principios y esas obligaciones, empezamos a encontrar ciertas diferencias. Por ejemplo, en el momento de recabar el consentimiento informado, si esto tiene que ser previo a recabarlo, si puede ser de forma escrita, si puede ser de forma oral, si puede ser tácito o expreso. En todas esas circunstancias vamos encontrando diferencias. Entonces, bueno, si bien estamos frente a determinados estándares que aquí en Latinoamérica los seguimos, que son el régimen europeo con el GDPR en 2018, que empezó la vigencia, e incluso en tiempo anterior con las directivas anteriores, sí me parece que dado todo este avance tan vertiginoso de la virtualidad y que se han desdibujado un poco las fronteras en lo que a datos se refiere, me parece que es muy necesario contar con determinados estándares que sean aplicables a todas las jurisdicciones y ya tratar de ir como desdibujando estos límites, digamos, o estos dos grandes sistemas que estamos encontrando. Porque, bueno, también de la mano de todo esto que vengo comentando respecto a la disparidad entre el sistema europeo y el sistema de Estados Unidos, tenemos un gran problema que ya es el segundo desafío que viene muy enraizado con lo que venimos comentando, que es el tema de las transferencias internacionales de datos. Las transferencias internacionales de datos son moneda corriente hoy en día. Los datos están
circulando por toda la inmensidad del ciberespacio hoy en día y la realidad es que si bien las fronteras, como les decía, se han ido desdibujando en lo que refiere al manejo de plataformas, todos podemos utilizar las mismas plataformas independientemente del país en donde estemos residiendo, los límites de las fronteras siguen estando y cada país regula de acuerdo a su convicción y de acuerdo a los intereses propios de cada país. Y entonces aquí puntualmente con el tema de las transferencias internacionales de datos, vemos que es moneda corriente utilizar los servicios en la nube. Y muchas veces estos proveedores de servicios en la nube están radicados en Estados Unidos, y las nubes también están allí. Y esto obviamente implica una transferencia internacional de datos. Por poner un ejemplo, una empresa uruguaya que quiera utilizar servicios en la nube, sea de alojamiento o sea simplemente para realizar sus propios desarrollos y avanzar tecnológicamente, implica que los datos que se utilicen, sea para el desarrollo o sea para el almacenamiento, sean transferidos internacionalmente a países que tal vez no tengan las condiciones de adecuación y de protección que exige Uruguay. Entonces, en este aspecto me parece que es un gran desafío encontrar estándares comunes que todas las jurisdicciones puedan observar, incluso también armonizando un poco el sistema europeo contra el de Estados Unidos y China, de forma de que este flujo transfronterizo de datos que estamos tan acostumbrados y que hoy en día es moneda corriente, pueda darse de una forma más sencilla para las empresas. ¿Por qué digo esto? Porque hace ya un tiempo en la Unión Europea y también varios países que siguen su sistema, se ha dictado que para las transferencias internacionales de datos, obviamente se podrán transferir a países que se consideren con garantías adecuadas en cuanto a la protección de datos. Y en este aspecto, tanto la Unión Europea como recientemente el año pasado nuestro propio regulador, la URCDP, han dictado resoluciones excluyendo básicamente a las organizaciones integrantes del US Privacy Shield para las transferencias internacionales. Entonces, si bien antes estas transferencias a Estados Unidos, porque obviamente Amazon, Microsoft y demás eran empresas que sí forman parte de ese US Privacy Shield, podíamos transferir sin tantas limitaciones como puede ser el momento de esta actualidad en la que ahora necesitamos determinados estándares, solicitar el consentimiento informado de los clientes para esta transferencia o bien obtener una autorización de la unidad reguladora. Entonces, bueno, a mí me parece que estos son como grandes desafíos a los que se ven expuestas las empresas. También las empresas globales necesitan de contar con políticas que puedan ser aplicables para todas las jurisdicciones. Entonces, cuando vamos encontrando estas disparidades, por ejemplo, en cuanto a las vulneraciones de seguridad, la obligación de reporte la tengo en una jurisdicción, pero no la tengo en otra. En otras jurisdicciones puede que sean en plazos mucho más exiguos que en otros. Entonces, es muy importante lograr estandarizar los procesos y que en todas las jurisdicciones haya cierta armonía en cuanto a cómo actuar frente a un incidente de seguridad o frente a cualquier desarrollo nuevo que requiera el uso de datos. Entonces, bueno, ¿cómo sortear estos desafíos a los que vemos que están expuestas las empresas hoy en día y las organizaciones en general? En primer lugar, creando una verdadera cultura de la privacidad. Creo fervientemente que eso es lo más importante para crear convergencias y que se pueda de una manera dejar en contacto a todas las personas de la organización que entiendan que la privacidad debe observarse desde el principio y de esa forma lograr un mejor contenido y preservar también este activo tan importante que son los datos. Como hablaba al principio, la responsabilidad que trae no es solo respecto de los usuarios, de los clientes, sino también respecto de la protección de ese activo que es tan importante para las empresas. Entonces, bueno, también creando una cultura de privacidad que genere transparencia para los usuarios, esto va a generar confianza también en el propio usuario, que aportará sus datos también no solo para obtener estos servicios, sino también con confianza de que esa empresa va a manejar su información de la forma correcta y manteniendo determinados criterios éticos. Entonces, bueno, para ir finalizando ya y pasarle la palabra a mi compañera de panel, Karen, entendemos que la figura del delegado de protección de datos, que es de reciente creación y aquí en Uruguay está regulado y legislado, puede operar como un verdadero facilitador en cuanto a esta creación de criterios y estándares a nivel empresarial.
para de esa forma encontrar convergencias dentro de las divergencias de las normativas que hay en todas las diferentes jurisdicciones. Así que, Karen, te cedo la palabra para que nos comentes un poco sobre la figura del delegado de protección de datos y sus implicancias. Bueno, muchas gracias, Maite. También encantada de haber trabajado estos días contigo, si bien a la distancia, pero ha sido un placer. Igual. Primero que nada, quería agradecer a la doctora Agustina Pérez Comenale por la invitación. Ella ha sido mi profesora docente en el curso delegado a protección de datos el año pasado en la Universidad de Montevideo, que también lo asistí en esta modalidad virtual. Y bueno, quería contarles un poquito, para empezar, sobre la protección de datos, que resulta de una evolución de los derechos a la intimidad, y a la privacidad. Y según la doctrina, protege la dignidad de la persona humana y constituye un ámbito de libertad del individuo. Según la ley 18331, el artículo primero, se trata de un derecho inherente a la persona humana, que también entra por el 72 de la Constitución. A partir de la modificación de la normativa en protección de datos de la Unión Europea, la normativa nacional, la nuestra, ya había atravesado una experiencia de 10 años. Por lo tanto, había buenas condiciones para su actualización y expansión. Entonces, se introdujeron cambios, al decir de la URCDP, de la Unidad Reguladora de Control de Datos Personales, de alinear la legislación nacional con los nuevos desarrollos en la materia, ofreciendo así garantías a las personas para la protección de sus datos personales. Temas referentes al ámbito de aplicación territorial, modificación del principio de seguridad de los datos, cambio del principio de responsabilidad que pasa a ser proactiva. Se introdujo la figura del delegado de protección de datos, todo esto en la ley 19670, que es la que crea la figura jurídica del delegado de protección de datos, en los artículos 37 a 40. Y acá, en la definición, me quiero detener un poquito. Más que una definición, voy a comentarles por qué contratar un delegado de protección de datos. Es el que trabaja en forma colaborativa con el informático y el responsable de la institución, empresa u organismo. O sea, es aquel profesional que trabaja en equipo. Mantiene las bases de datos actualizadas con los registros ante la URCDP. Se encarga de realizar los informes acerca de las vulnerabilidades a su empresa, informar a su empresa, asesorar a la empresa o institución o organismo respecto a los riesgos de las bases de datos, los riesgos que pueden sufrir las bases de datos. Es una figura que no llega a competir ni con los demás jurídicos de la empresa, ni con él o los informáticos de la empresa. Su trabajo o tarea es totalmente diferente al de los demás profesionales e imprescindible para destacar el nivel de excelencia en cuanto a la calidad de la empresa según las normas. En la actualidad, como está el mundo, el que tiene el control de la información tiene el poder. Imagínense entonces nuestros datos en manos de un hacker. ¿A quiénes podría venderlos? ¿Cuántas veces se podrían vender nuestros datos? Les puedo asegurar que a valores muy altos. La transferencia internacional de datos hoy en día es carta corriente, como lo estuvo comentando la compañera Maite. Es muy común, pero en la modificación de la Ley de Protección de Datos hay ciertas exigencias establecidas que, si no se cumplen, se estará realizando en forma ilegal. La tarea del delegado también es asesorar respecto a si los datos están registrados y tratados en forma correcta para traspasar fronteras, que, dicho sea de paso, se van esfumando cada vez más gracias a las nuevas tecnologías. Yo me pregunto, ¿cuántas empresas que están siendo representadas hoy por speakers ya nombraron su delegado e inscribieron sus bases de datos? No es para que me contesten, es solamente a modo de reflexión. Con Internet y las redes sociales estamos cada vez más expuestos. Como decía el doctor Schiavi ayer en su presentación, el grado de exposición es cada vez mayor, tanto por las redes sociales como por todos los sitios a los que accedemos por Internet y a los sitios que accedemos desde nuestros teléfonos inteligentes. Vemos la necesidad de un ayornamiento, también lo dijo el doctor. Hubo un cambio de paradigma con la pandemia de la presencialidad, se ha pasado a la virtualidad. Y esto también vino para quedarse.
¿Cómo protegernos de los datos que están digitalizados? Bueno, Uruguay ha sido pionero en América Latina con respecto a lo que tiene que ver con las normas que acompañan el avance de las tecnologías de la información y la comunicación. Hemos acompañado esos cambios. En lo que refiere a protección de datos personales, somos considerados país adecuado por la Unión Europea, cosa que no es menor. Utilicemos los recursos que ya tenemos, que aún otros países no los tienen. Gracias a estos eventos, como el Legal Tech Summit, es posible concienciar y llegar a más entidades, empresas, organismos, y con más facilidad. Es obligación de todos nosotros llevar a cada rincón del país la luz, por decir de alguna manera, para encender la responsabilidad a todos los que tienen que tenerla. El doctor Martín Pelle también habló de tensiones entre tecnologías, y yo hablaría también de tensiones entre lo que sería la protección de datos personales y, por ejemplo, el marketing digital, como estuvo comentando la doctora Maite. Tenemos un acceso enorme a las redes sociales y aportamos una enorme cantidad de datos a las redes sociales cuando nos hacemos un usuario. Y no nos damos cuenta de la vulnerabilidad que pueden tener esos datos. En el presente, la realidad de la mayoría de las empresas y organismos del país está muy alejada de la normativa. Dicho de otra manera, aún no se han puesto a punto con la normativa de protección de datos. Durante la pandemia se han dado fugas de datos de una mutualista, o de varias. No voy a dar nombres, pero trascendió una lista de datos sensibles de menores de edad, tanto niños como adolescentes, con que tenían COVID-19 a través de WhatsApp. En un artículo en la revista CADE, escribimos con el doctor Andrés Sarabia, que hablamos al respecto de la Ley de Protección de Datos Personales a 2 años de su modificación. Y una de las cosas que llama mucho la atención es que de la mitad del Río Negro hacia el norte no hay registro ni de bases de datos de organismos, ni mucho menos que hayan nombrado delegados, ¿no? Basta entrar a los registros de la URCDP, que son públicos, y bueno, tomarse el trabajo de mirar año a año las bases de datos que están registradas y las empresas que nombraron delegados. Se habla de una responsabilidad proactiva, ¿sí? El artículo 5 del decreto 64-2020, que modifica el artículo 12 de la 18331, incluso tenemos un grupo que le decimos evangelizador por aquello de llevar el conocimiento acerca de la protección de datos personales a todos los rincones del país. Estamos haciendo un trabajo fino y, bueno, tratando de abarcar la más distinta cantidad de empresas y situaciones a las que necesitan asesoramiento con respecto a protección de datos personales. Y ese grupo es el grupo de trabajo del artículo 12 de la ley 18331, que es un subgrupo dentro del Montevideo Legal Hackers, así que los que tengan interés están invitados a participar. Y estamos avanzando mucho en la divulgación de la cultura de protección de datos personales, como lo llaman ahora. Pasando al incidente de vulnerabilidad, daña la reputación de una empresa. Acá estamos hablando de la imagen de la empresa, ¿sí? Principalmente si es una mutualista que maneja datos sensibles, o mejor dicho, todas las mutualistas manejan datos sensibles, pero ¿cómo ven los usuarios, sus afiliados? ¿Cómo ven? ¿Cómo queda la confianza? Mi confianza hacia la mutualista a la que pertenezco yo, si se filtran datos personales, datos sensibles. El doctor Schiavi también habló de capacitar, invertir horas en protocolos, en pautas, de evitar prácticas que perjudiquen directamente la imagen de la empresa, de la seriedad de la empresa, de la formalidad o informalidad que traten nuestros datos. ¿Sí? El doctor Pelle habló también ayer de una responsabilidad demostrada. Bueno, por todo esto y mucho más es necesario nombrar un delegado de protección de datos. Es la piedra angular del nuevo paradigma. Bueno, las funciones del delegado están en el artículo 40 de la 19670 y los artículos 10 y siguientes del decreto 64-2020,
es, por ejemplo, velar el cumplimiento normativo y los estándares del artículo 11, literal D, y ser el nexo entre la unidad reguladora de control de datos personales y la empresa. La formación, bueno, también hay requisitos para la formación del delegado. ¿Quiénes pueden ser delegados? Bueno, tiene que ser principalmente una persona que tenga conocimientos en el área jurídica, en el área de derechos, y que tenga especialización en protección de datos personales. Tiene que tener conocimientos de derecho y esa especialización. Debe ser valorado por el responsable, obviamente, y ser acreditados en la comunicación. Eso es lo que dice el artículo 12 del decreto 64-2020 y la resolución 32 y 44-2020 de la URCP. La designación es obligatoria por el artículo 40 de la ley 19.670 y los artículos 10 y siguientes del decreto 64-20. Debería ser voluntaria, si hablamos de esa responsabilidad proactiva, ¿verdad? Y hay un plazo de 90 días a partir del inicio de tratamiento. Bueno, tenemos, para continuar con el tema, los problemas de no designar un delegado de datos personales. Por ejemplo, ante una denuncia, si las bases de datos están registradas, esas bases son legales, legítimas. Si las bases de datos no están registradas, son ilegales, son ilegítimas. Entonces, ese nexo que va a ser el delegado con la URCDP y la empresa es el delegado el que va a ser encargado de registrar esa base de datos, hacer el tratamiento necesario de las mismas y hacer un mantenimiento también. Y en el caso que sea una base de datos sensible, o sean bases de datos sensibles, va a tener que ser la evaluación de impacto de protección de datos, en todas aquellas que sean datos sensibles. El encare jurídico no va a ser el mismo, ¿no? Porque lo primero que va a hacer la URCDP cuando reciba una denuncia va a ser fijarse si esas bases estaban registradas o no. A partir de ahí va a ser otra la situación. Y hay que tener en cuenta que las bases de datos, los datos personales de los empleados, los funcionarios o usuarios están expuestos. ¿Sí? Hoy por hoy, la mayoría de las empresas tienen registros biométricos, tanto de huella dactilar para el ingreso y egreso de los funcionarios, sino que también tienen registro de videovigilancia. Entonces, ahí estamos hablando de datos que sí o sí se necesita hacer una evaluación de impacto. No importa que no sean 35.000 personas, pero sí, si son 10 o 12 empleados, ya tengo que hacer una evaluación de impacto. Y después tengo ejemplos que, por ejemplo, en la práctica, la unidad reguladora de control de datos personales ha intimado a una mutualista con más de 300.000 usuarios a que nombrara delegado con un plazo de 30 días. O sea que cuando la unidad ya hace el llamado de atención, ya le da un plazo mucho más corto que lo que pide la ley. Que dicho sea paso, los que no se registraron hasta ahora están atrasadísimos. Después hay noticias de actualidad, por ejemplo, hay una noticia del 7 de julio de este año, en la que en las últimas horas trascendió la noticia de que un usuario del foro Bridge Forums, identificado como China Dan, publicó a la venta una base de datos de la policía de Shanghái, que contiene aproximadamente 1.000 millones de personas. Teniendo en cuenta que China tiene 1.400 millones de personas, es muy relevante. La base de los datos se ofrece a 10 Bitcoin, que al día de hoy son más o menos $200.000 aproximadamente. Según la publicación, los datos incluyen nombres, direcciones, lugar de nacimiento, número de identificación, número de teléfono y casos policiales. Sumamente delicado todo esto. Según la publicación, el mayor riesgo es el uso que puedan hacer quienes adquieran esas bases de datos, que incluye la comisión de actividades delictivas. Después tenemos, por ejemplo, la justicia uruguaya sentencia a Google a desindexar datos personales. Esto es una noticia del 9 de junio. Yo en la presentación que mandé al organizador del evento, le mandé la presentación con el link justamente para el que quiera y pueda acceder a la presentación, pueda acceder también a las noticias.
por primera vez se sentencia a Google, contra Google, mediante lo que obliga a que el buscador de la compañía desindexe información personal que estaba incluida en una noticia de hace más de 10 años, surgidas a raíz de una denuncia penal que fue archivada. Después tenemos... ¿Cómo? No escuché. Perdón. Sigo entonces. Después hay otra noticia que por qué Uruguay es el primer puesto en materia tecnológica en América Latina. Otra noticia denuncian que el modo de navegación privada de Google no es realmente privado. Y esto es tragicómico, ¿no? Porque en realidad muchas personas de repente en el trabajo usan el modo privado para poder acceder a su casilla de correo o utilizar WhatsApp web, pero no saben que ese modo privado de Google en realidad no es privado y están recabando datos también. Entonces, es delicado el tema y por eso hay que tener un delegado de protección de datos. Después hay otra noticia sobre protección de datos impone su mayor multa de la historia, 10 millones de euros a Google por enviar los datos de sus reclamantes al portal de un tercero. Proyecto Lumen es una iniciativa que indexa todas las reclamaciones que buscadores como Google reciben para eliminar contenidos piratas. El gigante del buscador estaba enviando a su proyecto los datos de los usuarios que la reclamaban, retirar enlaces con sus datos personales por derecho al olvido. Protección de datos personales, que el gigante tecnológico ha cometido 2 vulneraciones muy graves del Reglamento General de Protección de Datos y lo sanciona con 10 millones. No entendí si estoy a tiempo, si ya se me terminó el tiempo. Te estamos escuchando, si tenés algún comentario para agregar, si no, ya vamos finalizando porque también Maite quería hacer algún comentario al respecto de una de las sentencias que estabas mencionando. Bueno, comento una sentencia más. Hay un proyecto, mejor dicho, de la Unión Europea que hay sanciones de hasta 100.000 euros, donde la ley obligará a las empresas de más de 50 empleados a tener un delegado de privacidad. El anteproyecto de ley sobre la directiva whistleblowing amplía los supuestos en que las compañías deben contar con un delegado de protección de datos. Bueno, los voy dejando por acá entonces, así hago un lugar para que Maite pueda... Hay mucho para hablar, entonces uno se entusiasma y se olvida que otros también quieren hablar. Muchas gracias. Por favor, un placer. Karen Cristina Olivera Rodríguez por esta participación. Maite, ¿querías comentarnos algo? Sí, no, simplemente un comentario. Muchas gracias, Karen, por tus comentarios. Haciendo referencia un poco a una de estas sentencias que estabas comentando, Karen, simplemente mencionar que el derecho al olvido aquí en Uruguay todavía no ha sido ni reconocido y esta sentencia que comentábamos tampoco se encuentra firme, se encuentra al momento siendo analizada por el Tribunal de Apelaciones. Así que sí, ciertamente estamos en un escenario de desconocimiento en cuanto a lo que nuestro sistema judicial reconoce este derecho. Así que simplemente era esa puntualización. Al momento no se ha obligado a los gigantes tecnológicos que mencionabas, Karen, a desindexar esta información. Así que bueno, estamos expectantes y a la espera de saber qué es lo que nuestro sistema judicial decidirá. Era simplemente eso y muchas gracias. Muchas gracias, Karen Cristina Olivera. Un placer. Karen Cristina Olivera Rodríguez en forma remota. Maite Gainicoche, muchísimas gracias también por tu aporte. Estábamos hablando acerca de estos desafíos multijurisdiccionales de las empresas en materia de datos personales, otro tema que seguramente en la próxima edición 2023 haya avanzado y mucho en base a lo que ustedes estaban comentando. Y ya les cuento que en minutos nada más vamos a estar hablando nuevamente de esos conceptos que pueden parecer quizá un poco extraños, que cueste comprender, pero tenemos una experta para hablar sobre Robotic Advising y Trading a través de algoritmos, así que no se vayan, que en minutos, en segundos, ya estamos de regreso.